buenos días a todas las personas conectadas a este espacio. Mi nombre es Karen Benítez, jefe de prensa de Porvenir. Hoy aprovecharemos este streaming tributario para hablar de la declaración de renta que ya se acerca. Para ello hemos invitado a nuestro especialista tributario, Anderson Zambrano, para que nos resuelva algunas dudas que se presentan respecto a este impuesto. Y antes de continuar con nuestro experto, queremos invitarlos a hacer todas las preguntas que tengan respecto a la declaración de renta y sus implicaciones en el chat de este evento, y procuraremos responder todas las preguntas en lo que podamos posible. Bienvenido, Anderson. Buenos días, Karen. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Pues sí, definitivamente se acercan los vencimientos de la declaración de renta y pues surgen muchas dudas por estos días respecto de la declaración. Yo digo que es por distintas situaciones, especialmente porque la norma tributaria es bastante espesa, es muy técnica y adicionalmente porque, como todos sabemos, pues han existido distintas reformas tributarias que lo que terminan es implicando una incertidumbre a veces de cómo hacer la declaración de renta. Entonces, esa situación, y adicionalmente hay que anotar que pues la persona que hace su declaración de renta, el obligado, el contribuyente, es el que responde por su declaración. Y también otro tema es que debería conocer todas aquellas pautas o tener en cuenta todos aquellos comentarios que se puedan dar sobre aquello que le pueda ayudar a hacer algún tipo de optimización o de generar mejor o de realizar su esquema de declaración de renta. Anderson, y para entrar en materia con un concepto clave para que todas las personas lo tengan claro, cuéntanos qué es la declaración sobre el impuesto de la renta. La declaración como tal es la liquidación privada que hace la persona, es la declaración que no interviene el Estado, sino que ella misma liquida su impuesto. ¿Cuál impuesto? El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto de periodo que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En esta ocasión vamos a declarar el impuesto sobre la renta del año 2020, ¿cierto? Entonces las personas lo que hacen a través de esa declaración es hacer su liquidación del impuesto, pero adicionalmente lo que van a hacer es indicar su patrimonio, declarar su patrimonio, mostrarle el patrimonio a la entidad de fiscalización. Esa liquidación pues básicamente consiste en tomar los ingresos, hacer una depuración que es básicamente restar lo que la norma permite restar, que están los beneficios, los costos y gastos si es el caso, y sobre esa utilidad que queda, si lo puedo decir así, o sobre esa base que queda, se va a aplicar la correspondiente tarifa del impuesto. Anderson, y en línea con ese concepto, ¿quiénes deben realizar esta declaración? Las personas que deben hacer la declaración de renta deben devolverse y ver su situación a 31 de diciembre del año 2020. De tal forma que pues, si por ese año tuvieron unos ingresos que están tasados según la norma en VTs, es preciso aclarar que la VT es una unidad de medida tributaria con la cual pues, se va reajustando anualmente y pues dependiendo de eso se va a hacer el cálculo. Pero si nosotros miramos la VT que teníamos para el año pasado, vamos a determinar que si la persona tenía un patrimonio, porque también se declara renta por el hecho, o me obligo a declarar renta por el hecho de tener un monto de patrimonio. Entonces, si ese patrimonio corresponde a 4.500 VTs, pues me vuelvo obligado a declarar impuestos sobre la renta. Pero hay otras situaciones que se tienen que ver de forma independiente. Entonces, en lo que tiene que ver con el patrimonio, si la persona tiene un patrimonio correspondiente a 160 millones de pesos, un poco más de 160 millones de pesos, pues se vería en la obligación de declarar renta. Exactamente son 262 mil pesos. Si la persona a 31 de diciembre del año pasado tuvo ingresos correspondientes a 1.400 VTs, pues también va a tener que declarar renta. Esto corresponde a 49.850.000. Pero si adicionalmente realizó compras o utilizó su tarjeta de crédito, o adicionalmente pues tuvo esos consumos o tuvo consignaciones en sus cuentas bancarias correspondientes, cada una de estas a 1.400 VTs, entonces si realizó compras o transacciones con tarjeta de crédito, si realizó compras o si le hicieron consignaciones, cada una de estas vista de forma independiente. Si cada una de ellas, alguna de estas, sobrepasó las 1.400 VTs, pues entonces se va a ver obligado a declarar el impuesto sobre la renta. Eso corresponde a 49.850.000. Lo que tengo que ir a ver es ver mi situación en el año anterior y determinar si estoy obligado a declarar renta. Muy importante lo que nos cuentas, Anderson, y yo creo que son muchas las personas que tienen confusión respecto al tema, porque no todos sabemos en qué momento del año se debe declarar renta.
Teniendo en cuenta las condiciones, ¿cómo hago para saber cuándo me toca hacerlo? Bueno, definitivamente toca visitar el calendario tributario. Yo recomiendo que visiten nuestro calendario tributario que está dispuesto en nuestra página, donde podrán ubicar la fecha que les corresponde de declaración de renta. Y es importante aclarar que, porque algunas personas de pronto no lo tienen previsto, que el año pasado las personas que tenían en su NIT, que a su vez corresponde a la cédula, es la misma cédula de las personas naturales, entonces esas personas naturales, residentes, que en su cédula, por ejemplo, tenían en sus dos últimos dígitos el 01 y el 02, el año pasado eran las últimas en declarar. Este año ese calendario cambió de tal forma que las personas que tienen el 01 y 02 en su cédula pues van a ser las primeras en declarar, es decir, el 10 de agosto. Y así sucesivamente, luego siguen las del 03 y 04 y va a ser de esta forma. Entonces, para que lo tengan presente y para que ubiquen su fecha de vencimiento de la declaración como tal, los invitamos a que consulten nuestro calendario tributario. Y algo súper clave que todos debemos conocer es cómo hago mi declaración, se hace en papel o de forma digital. Además, cómo debo pagar el impuesto. ¿Debo hacerlo a través de un banco o puedo hacerlo a través de PCE, con mi cuenta bancaria? ¿Cómo es este proceso? Sí, vale aclarar que esta charla está dirigida especialmente a las personas que declaran renta como residentes, y además de que declaran renta como residentes, lo están haciendo por la forma tradicional, es decir, por la renta ordinaria. Esto porque hay unos regímenes sustitutivos que son, por ejemplo, el régimen simple, que tienen una forma que se trata de un impuesto que integra otros impuestos y que lo que busca es que no haya una liquidación, sino pagar sobre el ingreso bruto. Entonces, para las personas que declaramos de la forma ordinaria como residentes, pues entonces vamos a tener que declarar a través de un formulario que está dispuesto en el portal de la DIAN, que se llama el formulario 210. También es importante aclarar que si la persona tiene que declarar renta previamente, tiene que haber solicitado su RUT, inscribirse en el RUT, con su actividad económica. También es importante recordar que pues algunas personas tenían que actualizar su actividad económica tienen plazo hasta ahora el fin de mes. Entonces, tener todas esas situaciones actualizadas, y después de ello, pues yo me voy a buscar ese formulario en el portal de la DIAN, el 210, lo diligencio virtualmente, y si no soy una de las personas que por ley estoy obligado entonces a presentar esa declaración de forma virtual o a tener firma electrónica, pues yo podría hacerlo de dos formas: tener voluntariamente firma electrónica, firmar y pagar por PSE, o la otra que puedo hacer es diligenciar la declaración de renta como tal, imprimirla y presentarla y pagarla en un banco. También se pregunta usualmente si es necesario que esta lo firme un contador o que tenga la asesoría de un contador. Pues solamente en algunos casos específicos la declaración de renta debe ser firmada por un contador, y esto es las personas que, además de llevar contabilidad, a 31 de diciembre tuvieron un patrimonio, unos ingresos correspondientes del año pasado, unos ingresos correspondientes a 100.000 VTs o un patrimonio. Entonces, si se cumple ese requisito, pues tienen que firmar además por contador, pero normalmente las personas en general pues no se tienen la declaración de renta que firmar por un contador, lo firma uno mismo, puede hacerlo se debería hacer con su firma electrónica la recomendación. Y adicionalmente pues tenemos esas posibilidades, como te decía, de imprimirlo, llevarlo al banco o pagar por PSE. Perfecto, Anderson. Y yo creo que algo súper importante para compartir con la audiencia que nos está viendo en este momento es cuáles son los principales cambios que se deben tener en cuenta en la declaración de renta. Sí, hay diferentes, algunas situaciones que cambian, pero por temas de tiempo voy a puntualizar dos que quisiera que se tuvieran en cuenta, y una es el cambio de la estructura del formulario 210, que yo creo que se volvió un poco más racional y un poco más claro para la declaración de renta. En ese formulario 210 se incluye una nueva columna que es para los independientes que tienen costos y gastos. Recordemos que algunos dependientes que no han contratado por 90 días a una persona vinculado, que tienen un trabajador o menos, esas personas pueden optar entre el 25% de renta exenta, ¿cierto? Entonces, si es un independiente que en sus últimos que en 90 días, por ejemplo, en 89 días, entonces esa persona no ha tenido contratación de más de 2 personas, entonces tiene la posibilidad de elegir entre el 25% de renta exenta y entre costos y gastos. Entonces, si se va por costos y gastos, o si es un independiente que solamente se puede tomar costos y gastos,
En el formulario 210 hay una nueva columna donde se va a poder hacer esa liquidación, entonces donde va a sumar sus ingresos y va a poder tomar esos costos y gastos. Esa es una de las reformas que me parece importante plantearlas porque van a encontrar esa columna nueva, y adicionalmente también es preciso mencionar que el año pasado hubo una retención sobre un impuesto solidario. Entonces aquellas personas que se les aplicó esa retención de impuesto solidario por una u otra situación, hubo una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de este impuesto, y por lo tanto se dijo que lo que la parte que les habían retenido el año pasado lo podían tomar como abono de su impuesto de renta. Ahora la pregunta era, ¿qué significa abono? Porque uno va y mira en el formulario 110 y pues no encuentra una parte que diga abono al impuesto sobre la renta. Entonces la DIAN lo que hizo fue vincular esas retenciones que se hicieron al impuesto solidario en la parte que corresponde a retenciones en la fuente. Entonces la persona va a poder llevarse ese, si puedo decirlo así, restar o descontar, como lo quieran, en la parte que corresponde a retenciones en la fuente. Van a poder restar esas retenciones que les hicieron por el impuesto solidario declarado inconstitucional. Anderson, y si yo recibo ingresos como trabajador en una empresa, por ejemplo, ¿qué debería hacer o cómo debo liquidar? Esa es una pregunta usual. Las personas que están empezando a declarar renta pues tienen además la inquietud y el interés de hacer ellos mismos su declaración de renta. Entonces básicamente se toman todos los ingresos que he recibido en mi vinculación laboral, ¿cierto? Y dentro de la declaración de renta también, para dar claridad, existen 3 tipos de cédulas. Está la cédula general, está la cédula de dividendos y participaciones, y está la cédula que corresponde a pensiones. Entonces una persona que tiene vínculo de trabajo lo que va a hacer es ubicar la cédula general. Dentro de esa cédula general va a buscar las rentas de trabajo y ahí va a sumar sus ingresos y va a restar lo que la ley le permite restar, con una aclaración que las personas que están vinculadas por trabajo pues no se pueden restar costos y gastos porque estos corresponden al empleador. Entonces la única posibilidad que tienen de restar algo de su ingreso pues va a ser los beneficios tributarios, ¿cierto? Entonces esa va a ser luego de que yo tomas el ingreso, resta los beneficios tributarios que tienes, te va a dar la base y esa va a ser la base sujeta al impuesto. Anderson, cuando destacas que se deben sumar los ingresos, ¿cuáles serían esos? Realmente, bueno, digamos, voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene vínculo de trabajo, tiene un contrato de trabajo, pero adicionalmente recibe ingresos por arrendamientos, por arrendamientos o por un CDT o por cualquier otro tipo de inversión. Entonces, la conclusión es que realmente casi que hay unas pocas excepciones, pero todo ingreso que me incrementa el patrimonio, todo pago que recibo, si yo recibo un activo, cualquier situación que provoque que me incremente el patrimonio, debo llevarlo a la declaración de renta. Ese es un ingreso, ese es el hecho generador del impuesto. Y entonces hay distintas, como te decía, hay unas cédulas, y dentro de la cédula general, por ejemplo, hay 3 tipos de rentas. Entonces lo que tengo que hacer es ubicar ese pago que me están realizando, ese ingreso que estoy teniendo en la correspondiente renta o en la correspondiente cédula. Entonces me ubico, por ejemplo, soy trabajador, pero adicionalmente estoy recibiendo unas rentas de capital. Entonces me ubico en la cédula general, llevo mis ingresos por vínculo laboral a las rentas laborales de contrato de trabajo que están ahí, pero adicionalmente estoy recibiendo esos ingresos por una inversión financiera, por un arrendamiento, por cualquier otra situación. Entonces esos ingresos los voy a sumar en el ingreso bruto, no de las rentas de trabajo, sino que los voy a sumar en las rentas de capital. En este momento lo que hago es sumarlo y restarle lo que pueda restarle a, por ejemplo, esas inversiones o esas rentas de capital. Cabe resaltar que ya el Consejo de Estado en 2 oportunidades ha dicho que los rentistas de capital deben hacer aportes a la seguridad social. La UGPP ha determinado como unos costos y gastos presuntos que tienen estas personas que pueden sumar el ingreso, restar eso y sobre el 40% pagar su seguridad social. Esto para decir que los rentistas de capital podrían restarse como ingreso no constitutivo la seguridad social de esos ingresos que están recibiendo. ¿Qué pasaría si además de mis ingresos como trabajadora yo recibo ingresos por algún arrendamiento o un CDT? ¿Qué pasa con este tipo de rubros adicionales?
como te explicaba, el ingreso, bueno, lo primero es aclarar, o también para insistir, debo reconocer en la declaración de renta todos los ingresos que me incrementen el patrimonio. Entonces, si es un dividendo, pues en la cédula de dividendos. Si es una mesada pensional, pues la sumo en la cédula de la mesada pensional. Y entonces ahí en la cédula general, como te explicaba, pues uno tiene que ubicar según sea el tipo de ingreso, pues tengo que sumarlo en la correspondiente renta. Algo que es importante también aclarar, y una anotación que surgió con ocasión a una reforma reciente, es que, por ejemplo, las personas que tienen vínculo de trabajo, pues te vas a tus rentas de trabajo, sumas todos los ingresos laborales, no laborales, indemnizaciones, etc., todo lo tienes que sumar ahí. Pero adicionalmente se tienen que sumar las cesantías que antes no eran ingreso. ¿Cuáles cesantías? En este caso serían las cesantías correspondientes al año 2020, esas cesantías que te pagó directamente de pronto el empleador o que te consignó, pero que corresponden a ese año 2020, esas cesantías debo reconocerlas como ingreso. Ok, claro, súper concreto, Anderson. Te escuché mencionar, o hay algo súper clave que debemos mencionar, y son las ganancias ocasionales. ¿Qué quiere decir esto? Sí, el tema de las ganancias ocasionales básicamente es un ingreso que no está contemplado como tal, que yo no tengo contemplado dentro de mi actividad económica, que yo no espero obtener dentro de las actividades que yo realizo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vendí un inmueble, o recibí un premio, o me gané una rifa, o recibí una donación o una sucesión. Ese tipo de ingresos están taxativamente señalados por la ley. Entonces dice que lo que es la venta de activos fijos, las sucesiones, las donaciones, también los seguros de vida quedaron incluidos ahí. También están si yo recibo un premio o una lotería, ese tipo de ingresos se denominan ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales o en principio no se van a ubicar en la cédula general, sino que tienen unos reglones especiales donde se va a sumar ese ingreso y se va a restar el costo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un inmueble, pues vendo el inmueble, recibo el ingreso, voy a determinar el impuesto tomando el costo. ¿Cuál es el costo? El costo fiscal que tengo en la declaración de renta del año anterior. Entonces, si tengo un inmueble, pues debo tener un costo, algo que me vale ese inmueble, un costo señalado en mi declaración de renta. Ese costo lo voy a restar de la totalidad del ingreso que estoy recibiendo por la venta de ese inmueble. Entonces sumé todo el valor que recibí por vender ese inmueble, lo llevo a esas casillas de ganancias ocasionales y luego voy a restar el costo, que es el que yo tengo señalado en mi declaración de renta anterior. Entonces tomo el ingreso, resto el costo y sobre la utilidad que me queda voy a pagar el impuesto de ganancia ocasional, que en este caso sería del 10%. Solamente en el caso de, por ejemplo, si yo recibo una lotería o un premio, voy a pagar el impuesto al 20%, pero adicionalmente fíjate que en el caso de una lotería o de un premio, yo no tendría como un costo que restar, entonces voy a terminar pagando el 20% sobre todo lo que estoy recibiendo. En el caso, por ejemplo, si se trata de una donación que también es al 10%, pues también sucede que yo no tengo, si me están regalando algo, pues yo no tengo costo que restarle porque me están regalando. Entonces, lo que hago es básicamente aplicar el impuesto del 10% sobre todo ese valor que estoy recibiendo. Y algo súper clave que debemos mencionar es el caso de los pensionados, Anderson. ¿Cómo deben diligenciar estas personas su declaración de renta? Bien, entonces, como lo decía, hay 3 cédulas: la cédula general, la cédula que corresponde a los dividendos y participaciones y la cédula de pensiones. Entonces, lo que va a hacer el pensionado en cuanto a lo que tiene que ver con sus mesadas pensionales, pero también se debe aclarar que dentro de la cédula de pensiones se encuentran los ingresos que la persona recibe por devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Debe sumarlos como ingresos brutos en esa cédula. Entonces, el pensionado, por ejemplo, ¿qué debe hacer? Pues sumar sus ingresos que recibe por concepto de mesadas pensionales y luego pasar a restar lo que la ley le permite restar. Entonces están los ingresos no constitutivos, están las rentas exentas. Pasa algo particular y es que resulta que el artículo 206 del Estatuto Tributario establece que las mesadas pensionales son exentas hasta en 1000 VTs. Entonces, como usualmente pues las mesadas pensionales están dentro de ese rango
lo que va a suceder es que el pensionado normalmente va a sumar todas sus mesadas pensionales en el ingreso bruto y luego va a restar la renta exenta. Al restar la renta exenta, lo que va a suceder es que al final pues no le va a quedar una base gravable o no le va a dar lo que llaman una renta líquida gravada para aplicarle el impuesto. Pero resulta que si esa persona a su vez recibe mesadas pensionales del extranjero, porque cotizó en el exterior y está recibiendo una mesada pensional, la DIAN ha conceptualizado que esas mesadas pensionales que se reciben del exterior no tienen renta exenta, no les corresponde la junta de BTS. Entonces suman esos ingresos y no van a tener que restar. En ese caso, pues entonces sí podría darles una base gravable. Si les han aplicado una retención en la cuenta en el exterior, pues eso va a ser un descuento en Colombia, pero esa es la situación. Y cuando se trata de indemnizaciones sustitutivas o devolución de saldos, lo que va a hacer la persona es dividir ese valor entre los meses de cotización y le va a aplicar si está dentro de las 1000 UET. Si es así, pues ese valor sería exento, se suma y se va a restar la renta exenta y entonces muy posiblemente no le va a dar base gravable. Claro, Anderson, he escuchado que las personas que no tienen ingresos, pero tienen un patrimonio de cierto valor, deben pagar impuestos. ¿Esto es cierto? Por ejemplo, si una persona tiene su patrimonio por una herencia, pero sus ingresos son bajos, ¿cómo funciona en ese sentido? Mira, es algo antitécnico además, pero en Colombia aún existe algo que se denomina la renta presuntiva. Y la renta presuntiva realmente en algunas ocasiones hace que la persona pague impuesto de renta, presume que la persona tiene unos ingresos, pero hay una presunción, no los encuentran, pero presume por el hecho de tener un determinado patrimonio. Entonces, por fortuna, a partir de este año gravable, desaparece, pues, o queda al 0%, más bien porque no desaparece normativamente, pero su tarifa queda al 0%, pero para el año pasado, el periodo que estamos dialogando, que es el periodo 2020, pues la renta presuntiva está en el 0,5%. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Toma el patrimonio del año inmediatamente anterior, del año 2019, le resta unos conceptos específicos que están en el artículo 189, pues tomó su patrimonio líquido del año 2019, le restó los conceptos específicos que están en el artículo 189 del Estatuto Tributario, a ese resultado le puede restar las rentas exentas que le den de la cédula general limitadas al 40% y al resultado que le queda le va a aplicar el 0.5. Esa base que le dé ahí la va a comparar frente a la base o al resultado o a la renta líquida gravada que le dé de la cédula general. Por la que sea más alta, pues va a tributar. Entonces, sí, podría suceder que una persona, por ejemplo, que recibió una herencia o se ganó una casa por un premio, cualquier otra situación, que no necesariamente tiene ingresos, pudiera llegar a declarar por renta presuntiva, pero pues esperemos que la norma se mantenga así. Dice que para este año queda en el 0%, debería ser así. Entonces, para este año ya tenemos el 0%, pero para el año anterior tenemos que la renta presuntiva es del 0.5%. Anderson, en el caso de que una persona no declare sus activos, ¿qué pasa? Ese es un tema bastante importante. Resulta que pues lo normal y lo que tú vas a encontrar es que las personas declaren todo su patrimonio, pero a veces no es de mala fe, sino que por alguna situación, especialmente cuando sucede en el extranjero, que reciben inversiones y las reinvierten o están recibiendo ingresos en el extranjero, pues se va formando un activo y las personas omiten incluir esos ingresos, pero además el activo en la declaración de renta en Colombia. Porque también cabe resaltar, y es importante decirlo, que las personas residentes en Colombia, tributarias, de acuerdo con el artículo 10, ahí está la definición de residentes. Entonces, todos aquellos que declaramos por el formulario 210, insisto, deben declarar sus ingresos mundiales, pero también deben declarar su patrimonio poseído a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas no lo hacen de mala fe, sino que simplemente están recibiendo unos ingresos y resulta que esos ingresos que reciben en el exterior de alguna forma les van formando un activo porque les pagan el ingreso, lo capitalizan o por cualquier otra situación. Entonces, se forma un activo omitido. También puede suceder que definitivamente una persona no quiere declarar el activo. Si el ente de fiscalización llega a encontrar ese activo omitido de la persona, que la persona tiene en el exterior o que lo tiene aquí en Colombia, porque no importa dónde, pero si el activo es poseído por la persona, pero no lo está declarando,
lo que va a hacer es declarar ese valor de ese activo, lo va a integrar en la renta líquida de la persona, significando que se recalcula el impuesto, pero adicionalmente sobre el impuesto recalculado le va a poner una sanción que corresponde al 200% del mayor impuesto pagado. Entonces, pues definitivamente, por favor, ese es uno de los datos que debemos tener en cuenta, y es que todos nuestros activos poseídos se encuentren declarados, se encuentren denunciados dentro de la parte de patrimonio de la declaración de renta. Súper clave hacerlo, Anderson. Y en mi caso, como trabajadora, ¿cómo puedo hacer la planeación de mi impuesto? Resulta que con los trabajadores, pues no tienen costos y gastos por una razón, porque los costos y gastos, que son aquellas erogaciones que se necesitan para producir el ingreso, pues no las tiene el trabajador. Una discusión interesante sería si en este momento que por lo menos yo tengo que pagar unas facturas de servicios, un internet o de pronto algunas herramientas en casa, pues eso sería un costo-gasto, pero pues hasta el momento eso no se ha dilucidado ni se encuentra integrado a la declaración de renta. Entonces resulta que los trabajadores, las personas que tienen contrato de trabajo, pues lo único que pueden utilizar para disminuir su renta o su base gravable, ¿cierto? La base sobre la cual se aplica el impuesto, la única posibilidad que ustedes van a tener es hacer uso de los beneficios tributarios. Un trabajador dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para disminuir mi base gravable, mi renta líquida gravada, que es en últimas la base sobre la cual se aplica el impuesto? Recordemos que el impuesto es básicamente tomar los ingresos, restar lo que me puedo restar por la ley, y entre menor pues sea mi base, pues menor va a ser el impuesto que voy a pagar. Entonces la idea es que la base sea lo menor posible, porque sobre la base se aplica el porcentaje de impuesto. Entonces, en el caso de los trabajadores específicamente, pero también podría suceder que un independiente que tiene costos y gastos, pero además quiere reducir su base, o en el caso de otro tipo de ingresos de la cédula general, pues, o si son beneficios que aplican, por ejemplo, para los dividendos, que realmente para dividendos casi no hay beneficios ni para las cédulas de pensiones, hablemos específicamente de la cédula general, pues la invitación también para ese independiente, y en especial, y por lo que ya te he dicho, para los trabajadores, es que hagan uso de los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios están señalados por la ley, entonces ahí está, por ejemplo, el tema de los dependientes, está el tema de los intereses por el pago de vivienda, y vamos a encontrar también los aportes al Fondo Voluntario de Pensiones y los aportes, por ejemplo, voluntarios que la persona hace a sus pensiones obligatorias. Entonces, la invitación es a que la persona pues acceda a esos beneficios para que pueda reducir esa base gravable y por ende pueda disminuir su impuesto. Y en línea con lo que nos cuentas, ¿cómo funcionan los aportes voluntarios como beneficio tributario? Por lo menos en tu caso, que eres trabajadora, entonces dices, te está quedando una base muy alta sobre la cual estás pagando pues una tarifa más alta. Entonces dices, bueno, tengo que tomar medidas, esto no puede seguir sucediendo, yo tengo que disminuir mi base, yo tengo que hacer uso de beneficios, porque es que vengo pagando, ya pagué y me di cuenta que no me gustó la tarifa que tuve que pagar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Normalmente también en las personas jóvenes, a veces no acceden a los beneficios, pero pues la invitación es también para que todas las personas miren si tienen los beneficios que les puedan ocasionar una reducción de esa base gravable. Entonces, los aportes voluntarios al Fondo Voluntario de Pensiones, pues básicamente es una renta exenta que corresponde al 30% del ingreso laboral o tributario anual. En otras palabras, es el 30% de los ingresos que se tengan en la cédula general. Entonces yo tomo los ingresos de la cédula general y ese beneficio puede llegar al 30% entonces de los ingresos de la cédula general. Tiene un tope de 3.800, un techo máximo de 3.800 VTs, es decir, ese 30% no puede pasarse de 3.800 VTs. Y adicionalmente pues está dentro de un límite general, que es el límite que aplica para los beneficios de rentas exentas y deducciones. Entonces, ese límite del 40%, ¿cómo se calcula? Pues básicamente tomo todos los ingresos de esa cédula general, le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son otros beneficios, y a ese resultado le saco el 40%. Adicionalmente, ese 40% también tiene un techo. Ese techo
es de 5.040 VTs. Entonces, ese beneficio del 30% a su vez tiene que estar dentro del 40% de rentas exentas y deducciones. Pero también los invito a que las personas que pertenecen a los fondos privados, si pueden realizar además un tema que me parece muy saludable para el tema pensional y que todos deberíamos pensar de esa forma, y es en incrementar el capital que tenemos para a efectos de la pensión, y se puede realizar de acuerdo con el artículo 62 de la ley 100, se pueden realizar aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Estos aportes voluntarios tienen un beneficio aún que no están limitados por el 40% de rentas exentas y deducciones. Estos aportes voluntarios a la pensión obligatoria son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Y cuál es la diferencia entre los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional con las rentas exentas y deducciones? Todos estos son beneficios tributarios. ¿Qué es un beneficio tributario? Es algo que está definido es un beneficio, un gasto, una inversión que tiene la persona, pero que no tiene relación con su ingreso. Entonces, por lo menos una persona tiene un dependiente económico, ese dependiente no tiene relación con el ingreso, pero la ley ha dicho que se puede tomar ese beneficio de deducción. Entonces, los beneficios están definidos por la ley, la persona se los puede restar y tienen unos límites individuales, pero además hay un límite general que es el del 40%. Resulta que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no están sometidos al control del 40%, como sí lo están las rentas exentas y deducciones. Entonces, otra posibilidad que tenemos es hacer aportes voluntarios a la pensión obligatoria, cuyo límite individual es el 25% del ingreso de la cédula general, con un tope máximo de 2.500 VTs. Pero es una excelente forma, es una excelente herramienta de hacer una planeación pensional al tiempo que se está obteniendo una planeación de tipo tributario. Otra anotación importante respecto de los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Voluntarias, como de los aportes voluntarios a las pensiones obligatorias, es que los porcentajes de beneficio se miden en relación con el ingreso total de la cédula general. Entonces yo tengo la cédula general está compuesta, como ya lo decía, por ingresos no laborales, está compuesto por ingresos de rentas de capital y está compuesto por ingresos de tipo laboral o de contrato de trabajo, o que tengo como contratista también, o como independiente, que recibo compensaciones como independiente. Entonces ahí está la cédula que se llama cédula de rentas de trabajo. De todo el ingreso que yo estoy sumando en esa cédula general, pues yo podría tomar estos porcentajes de beneficios. Recordemos que el beneficio para los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Voluntarias es del 30%. ¿30% de qué? 30% de todo ese ingreso. También se pregunta, si yo tengo solamente rentas de capital, ¿podría tomarme el beneficio de los aportes al Fondo de Pensiones Voluntarias, la renta exenta? Sí lo puede hacer tanto en rentas no laborales como en rentas de capital, como en rentas de trabajo, y en rentas de trabajo pues están los contratistas, los independientes. Entonces, en toda la cédula general se puede tomar este beneficio. Lo mismo pasa con el beneficio que generan los aportes voluntarios a pensión obligatoria. Ese beneficio que es del 25%, pero ¿25% de qué? 25% de todos los ingresos que tengo de la cédula general. Entonces es bastante importante, y además eso lo diferencia de otros beneficios tributarios que solamente tienen cabida en las rentas de trabajo. Entonces uno va y ve por lo menos el 25% de renta exenta que todas las personas tienen, que es una renta exenta que todos tenemos, pero siempre que sean rentas de la cédula o de la cédula general, pero que pertenezcan a las rentas de trabajo. Una persona que tenga rentas de capital o rentas no laborales no se podría tomar el 25% de renta exenta. Hasta el tema de los dependientes. Entonces son asuntos que no se pueden tomar estas personas que tienen rentas de capital o que tienen ingresos, rentas no laborales. Entonces la invitación es que si se puede hacer este tipo de planeación, a disminuir esa base gravable a través de beneficios tributarios que están contemplados por la ley y que nos permiten restarlos de toda la cédula general. Anderson, creo que es súper importante destacar unos mensajes clave para que a las personas que nos están viendo les quede muy claro el concepto de la declaración de renta y sus implicaciones. Así que, a manera de resumen, cuéntanos cuáles son esas 5 claves o las claves que consideres a tener en cuenta para la declaración de renta. Y básicamente yo creo que las claves deberían ser las siguientes. Entonces,
¿Qué deben tener en cuenta y cuáles son las anotaciones y las previsiones que deberían tener en cuenta al momento de realizar esa declaración de renta? Entonces, primero, conocer las principales modificaciones que han sucedido y que van a influir en la declaración de renta del impuesto correspondiente al año 2020. Como les decía, pues ya está el tema, por ejemplo, se resolvió dónde se va a poder restar el tema del impuesto solidario. También les comentaba que se creó una columna especial para los independientes que tienen costos y gastos, entonces ellos van a tener que depurar por ahí. Si la persona, por ejemplo, escogió el 25% de renta, es un independiente, pero escogió el 25% de renta exenta, pues no se va a ubicar ahí, sino se va a ubicar en la otra columna que se llama de rentas de trabajo. Entonces, esa columna especialmente, pues iría ubicada para esos independientes que tienen costos y gastos. Entonces, conocer los principales cambios es muy importante. Y también otro de los aspectos que se debería tener en cuenta es conocer la forma de depuración por cédulas, según los ingresos. Entonces, ubicar muy bien los ingresos, entonces determinar cuál es la naturaleza de esos ingresos. El instructivo del formulario 210 hace una relación o hace un resumen de lo que determina la norma y nos dice los conceptos que se deberían ubicar en cada uno de esos tipos de rentas, en cada uno de esos tipos de cédula y en cada uno de esos tipos de renta. También es importante que la persona defina y entienda cuáles son los beneficios tributarios que proceden para cada tipo de ingreso. Y como ya les mencionaba, los aportes voluntarios al Fondo Voluntario de Pensiones y los aportes voluntarios a pensión obligatoria son un beneficio que se tasa sobre todos los ingresos de la cédula general. Entonces, es importante conocer dónde puedo ubicar los beneficios tributarios también. Y por último, yo creo que uno de los aspectos que tocamos también es tener presente el tema del patrimonio. El patrimonio pues debe estar muy bien denunciado ahí en la parte de que corresponde. Debo tener todos los activos poseídos en el patrimonio y asimismo pues si tengo unas deudas las voy a ubicar también en este patrimonio. Pues esas deudas tienen que estar debidamente soportadas, tienen que ser existentes y se vale la aclaración, pero es hacer muy bien esa parte del patrimonio. Cabe resaltar también que las personas que tienen activos en el exterior tienen que hacer una declaración adicional que se llama la declaración de activos en el exterior. Esta declaración consiste en que si la persona a 1 de enero de cada año, por ejemplo de este año, si a 1 de enero de este año los activos que tienen en el exterior superan las 2.000 VTs, se vería en la obligación de hacer una declaración adicional a la declaración de renta. Entonces esa persona ya tiene reconocido su activo en el patrimonio, ¿cierto? Pero además de que la tiene reconocida en su patrimonio, va a tener que hacer una declaración adicional que se llama declaración de activos en el exterior, porque sus activos en el exterior a 1 de enero superaron las 2.000 VTs. Entonces, como se superaron esas 2.000 VTs, la persona, junto con su declaración, además las fechas o los vencimientos de la declaración de activos en el exterior, corresponde con la fecha de declaración de renta. Entonces, se debe hacer esa declaración de activos en el exterior si superaron los 2.000 VTs, se utiliza el correspondiente formulario y pues resaltar que hay algunas personas que a veces omiten hacer esta declaración y luego pues van a tener inconvenientes. Anderson, muchas gracias por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Tenemos algunas preguntas de nuestros usuarios en el chat y empezamos con la primera. La primera pregunta es de Jason Arevalo Abril y es: ¿a partir de cuándo está disponible la información que reportan terceros en exógena para las personas naturales? Eso depende, la DIAN pues a veces tiene distintos tiempos. La idea es más o menos, comienza a aparecer más o menos como un mes antes de presentar la declaración, pero eso depende de cada vez una situación administrativa. Pero una anotación particular que debo hacer para el caso es que resulta que uno se basa solamente a veces en la información exógena y no, la declaración de renta debe corresponder a las realidades económicas que yo he tenido. Pongo el caso de la persona que recibe arrendamientos y dice, claro, como la persona que me está pagando el arrendamiento, pues entonces no me va a reportar en exógena, entonces yo no voy a sumar esos ingresos.
Pues la realidad económica en ese caso es que la persona está percibiendo un ingreso que le incrementa el patrimonio y que debería llevarlo a sus rentas de capital. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa persona recibe ingresos y de pronto se compra otro inmueble? Entonces va a generar una diferencia por comparación patrimonial. Sí, uno debe ver qué hay en la información exógena. Es importante analizar la información exógena que me ha reportado la DIAN, porque además hay errores también porque no coinciden con mi realidad económica. Puede suceder que entonces me han reportado unos ingresos, pero lo determinante no es tanto la información exógena, lo determinante es mi realidad económica. ¿Cuáles son los ingresos que yo que incrementaron el patrimonio y que efectivamente? Y si yo tengo cómo soportar mi realidad económica, pues yo le digo más bien a los señores de la DIAN, no, mire, lo que pasó fue esto y esto, ¿cierto? Entonces, esa es la situación. Es una buena orientación porque yo me voy a dar cuenta si cuánto es el valor de los ingresos, si están ajustados con el control que yo llevo y todo lo demás. Tenemos una segunda pregunta y es de Ángela López. ¿Y si consignan las cesantías, también se declaran como ingreso? Sí, también se declara. Entonces, lo que uno tiene que ver en última son las cesantías que correspondan al determinado periodo. Entonces, las cesantías que corresponden al año 2020, ya sea que se consignaron en el fondo o que se paguen directamente, resulta que esta modificación se introdujo por la ley, a partir de la ley 1943, la ley de financiamiento, que empezó a regir a partir del 2019, y entonces se dijo que se modificó el artículo 27 del Estatuto Tributario y se dijo que a pesar de que yo no tengo un ingreso, porque es que las personas naturales realizamos los ingresos es cuando nos los pagan o cuando nos cumplen la obligación, ¿cierto? Cuando se extingue la obligación, no cuando nace el derecho, sino cuando nos pagan. Entonces, como es en el momento en que se paga, pues uno diría las cesantías no me las están pagando, pues yo no debería reconocerlas. Entonces resulta que en el artículo 27 del Estatuto Tributario se creó la excepción. Un decreto había determinado que por el año 2017 y 2018 las cesantías también se debían reconocer consignadas en los fondos correspondientes a esos años o pagadas directamente por el empleador, también se debían reconocer en la declaración de renta como un ingreso. Pero resulta que luego el Consejo de Estado dijo, uy, no, señor Ministerio de Hacienda, usted se excedió porque no hay una ley que soporte esa situación. Entonces, a partir del año, con la ley de financiamiento, a partir del año 2019, ya quedó una ley, hay una ley que dice que las cesantías, a pesar de que no se me están pagando, las debo reconocer como ingreso. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuáles cesantías entonces debería yo reconocer como ingreso? Pues las cesantías que debo reconocer como ingresos son todas las cesantías causadas durante el año 2020, ya sea que el empleador me haya pagado directamente una parte porque cumplí con los requisitos para que se pague directamente, o porque esas cesantías, el restante o la totalidad de las cesantías han sido consignadas en un fondo, entonces esas cesantías las tengo que sumar como ingreso. Las cesantías son renta exenta dentro de los límites que establece. Yo los invito también a consultar el artículo 206, donde hay unos límites, como un tarifario o unos montos que se pueden tomar como renta exenta, pero las cesantías son renta exenta en esos montos y adicionalmente tienen que buscar espacio dentro del 40% de rentas exentas y deducciones. Por ser una renta exenta, está sometido al límite del 40% de rentas exentas y deducciones. A su vez, pues, el 40% tiene un tope máximo de 5.040 VTs. También David Castro nos pregunta sobre el pago de un seguro para educación universitaria. ¿Este seguro está exento? ¿Cómo se maneja? Ya quedó reglamentado, el año pasado se reglamentó algo que se llama los pagos a terceros para educación, pero debe cumplirse con una reglamentación especial que recomendaría que se estudia, porque se tienen que cumplir unos requisitos que están en esa reglamentación, donde se dijo que los pagos por la financiación o los apoyos de educación que realiza una empresa a sus trabajadores pueden ser tomados por el trabajador, o no, más bien no son ingreso para el trabajador. En principio existía la discusión si esos auxilios deberían ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que sume y reste, o simplemente no los incluía en la declaración de renta.
Entonces se ha concluido también en el formulario 210 que esos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ya se cuenta con una reglamentación donde se dice cuáles de esos apoyos para el auxilio de educación a esos trabajadores, cómo se deberían manejar, cuáles son los tips que se deben tener en cuenta para esa situación. Entonces lo invito a que consulte esa reglamentación específica que es tanto para la empresa como para, sería interesante tanto para la empresa, conocerla, tanto para la empresa como para la persona. ¿El salario mínimo está obligada a declarar renta? Si nosotros tomamos el salario mínimo y lo multiplicamos por el año, nos va a dar por debajo del monto que se debe declarar por ingreso, 49.850.000 pesos. Son 1.400 VTs. Entonces, por una mesada pensional, si esos son los únicos ingresos que se tienen en la mesada pensional, que además el hecho, si es un ingreso y es una renta exenta, además que yo debo sumar y restar si estuviera obligado a declarar. Pero en ese caso no da los montos para hacer la declaración de renta. Por esa situación, por esos ingresos, hay que buscar si de pronto se cumplieron alguno de los otros requisitos o por ejemplo el tema del patrimonio. A propósito, las declaran, sino que también son obligadas respecto del impuesto de renta a las personas que les aplican una retención. En el caso de pensiones, pues tenemos que es una renta exenta, por lo tanto no va a tener esa situación, pero si usted es un trabajador que recibe un salario mínimo, o usted es un trabajador que recibe los montos, más o menos eso da un cálculo como de 3.600.000, que no, por algún motivo no declara renta, no alcanza las 1.400 VTs para declarar renta, pero sí aplicar retención en la fuente. Pero si usted se da cuenta que su ingreso anual no le da para declarar renta, la pregunta es, ¿yo podría declarar renta y qué podría hacer con esas retenciones que me están aplicando? Porque si yo no hago nada, pues la retención que me están aplicando se me va a título de impuesto porque no la puedo descontar en la declaración. Entonces, una posibilidad que tienen las personas voluntariamente renta, podrían declarar voluntariamente, lo pueden hacer y pueden solicitar como devolución todas aquellas retenciones que les han aplicado, porque claramente no les va a dar base del impuesto por los ingresos que tienen, declaran voluntariamente y esas retenciones que les han aplicado podrían tomarlas, les va a dar un saldo a favor que podría solicitarse en devolución. Jaidia Rodríguez pregunta, para tomar el impuesto solidario como descuento en renta, ¿qué soporte se requiere? Deberían dar un soporte como en las retenciones, un soporte de esa retención efectuada, un certificado de esa retención, si es el caso. Normalmente las retenciones se soportan con un certificado. Como esto es algo novedoso, es algo que sucedió el año pasado, se creó este impuesto, tocaría también consultar con la entidad cuál es el documento que tienen dispuesto para ello. Normalmente pues las retenciones se soportan con una certificación. La podría ser usado para que la persona se pueda ir allá donde están las retenciones en la fuente, si se llevaba a los descuentos tributarios o si se llevaba las retenciones en la fuente, o cómo se iba a tratar, o si en última sí le íbamos a sumar como ingreso no constitutivo y se arrestaba. Entonces, lo que dice básicamente el formulario 210 en esta oportunidad es que ese impuesto solidario se va a llevar al renglón de retenciones en la fuente y se va a restar en esa parte. Ángela Murcia pregunta, por favor en pesos, ¿cuál es el monto para la pensión exenta? En pesos, hagámoslo entonces, ya, si quieres lo podemos hacer para el año, para este año y para el año pasado. Entonces, lo que hacemos es tomar las VTs, que son 1.000 VTs, ¿cierto? Tenemos 1.000 VTs y vamos a hacerlo con los 2 años. 1.000 VTs por mes, 1.000 VTs por mes, por 35.607 que era el año pasado. Entonces el año pasado la mesada pensional exenta mensual era de 35.607 y para este año 36.308. Entonces nos va a dar que la mesada pensional debería ser del tope de no exceder de los 36.308.000 pesos, 36.308.000 pesos. Entonces tomo las VT, son 1.000 VTs, y la multiplico por la correspondiente VT del año. Para este año tenemos que es de 36.308. Perfecto, Anderson. Y Carlos Moreno nos consulta, la declaración sugerida que publica la DIAN para el año gravable 2020, ¿ya se puede consultar?
Tengo entendido que hasta este momento no, tocaría revisarlo. Esto también es otra situación administrativa, a veces pues, pero pues como su nombre lo dice, es la declaración sugerida. A veces la DIAN no tiene o no puede soportar toda nuestra realidad económica, y algo que trae esa declaración sugerida es que por lo menos las diferencias por comparación patrimonial las está enviando automáticamente como renta líquida gravada. La norma lo que dice en esencia sobre las diferencias por comparación patrimonial es que la DIAN debería requerirme y pues yo debería tener algún argumento para decir por qué tengo una diferencia de patrimonio entre un año y el otro, y entonces esa diferencia, si yo tengo cómo soportarla por alguna situación legal o financiera, pues entonces no debería incluirla como renta líquida gravada. Pero el inconveniente que ha tenido, no sé si este año venga con la misma situación, es que la declaración sugerida está cualquier diferencia de patrimonio líquido en estricto sentido cualquier diferencia por comparación patrimonial que encuentre de acuerdo con la operación que tiene la norma tributaria, la está tomando como que se debería enviar a la renta líquida gravada. Entonces es una declaración sugerida como su nombre lo dice, pero uno tiene que aterrizarlo realmente a su realidad económica. Cuando sale es una situación administrativa, tocaría estar pendiente, estar revisando, ingresen con su... También les recomiendo que tengan ya firma electrónica para pagar por PCE y demás, ¿no? Para evitarnos ir al banco. Esa es una recomendación que debería dársela a todo el mundo porque, pues además por la situación actual, no es recomendable asistir a los bancos. Entonces, pues ojalá que todos tengamos firma electrónica para hacer esa situación. Y pues toca estar entrando con el usuario y la clave al portal de la DIAN y ver si ya están disponibles tanto la información exógena como la declaración sugerida. Perfecto, Anderson. Tenemos una última pregunta y es de Edgardo Benties Bray. En el patrimonio, la parte de patrimonio, valga la redundancia, que está en el fondo voluntario de pensión, ¿se puede solamente mostrar el capital sin mostrar los rendimientos? Sí, nosotros en algunas oportunidades, para casos particulares, hemos recomendado que se incluya por alguna situación particular, pero los que yo tengo en el fondo de pensiones voluntarias, así como los aportes que yo realice, los aportes voluntarios a pensión obligatoria, hacen parte del patrimonio. ¿Y cuál es la razón de que hagan parte del patrimonio? Porque yo tengo disposición sobre esos recursos, entonces yo puedo retirarlos, que los retire con beneficio, sin beneficio tributario, pues es otra situación, pero ahí lo determinante es que hacen parte de mi patrimonio. Recordemos que para retirar con beneficio tributario los aportes al fondo de pensiones voluntarias, yo debería estar dentro de 3 causales. ¿Cuáles son esas causales para retirar los aportes al fondo de pensiones voluntarias con beneficio tributario? Entonces, la primera es para adquisición de vivienda, ¿cierto? Dentro de adquisición de vivienda tenemos la posibilidad de pagar también, además de adquirir una vivienda cuando hago la compra-venta, también tendría la posibilidad de pagar un crédito hipotecario o de pagar un leasing habitacional. Entonces, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es tener requisitos de pensión, y tener requisitos de pensión en los fondos privados, pues es tener un capital en mi cuenta individual que me permita acceder a una pensión correspondiente al 110% de un salario mínimo. Y las personas que están en Colpensiones, lo que dice en estricto sentido la norma es que ni siquiera habla de resolución, sino lo que dice el DUR fiscal es que si la persona ya tiene las semanas y la edad, pues entonces ya tendría requisitos de pensión y esto se podría soportar, aunque lo recomendable es que se tenga la resolución en ese caso, ¿no? Y la otra posibilidad es que los aportes cumplan pues el tiempo en el fondo, ¿no? Entonces son 10 años de permanencia en el fondo. Entonces esos aportes que yo voy realizando en el fondo hacen parte de mi patrimonio. A la pregunta, los rendimientos de los aportes al fondo voluntario de pensiones, ¿debo reconocerlos también como patrimonio? Hay que analizar el caso particular porque a veces hemos dado la recomendación por una situación que hay al retiro que dice que los rendimientos no se incluyen en la declaración de renta, pero en principio o lo general que dice la norma es que si yo solamente realizo los ingresos cuando me los pagan, cuando se extingue la obligación, no cuando nace el derecho, sino efectivamente cuando ya me pagan, en este caso sería cuando existiría el pago.
Y adicionalmente, como hay incertidumbre sobre el tratamiento en la declaración de renta, sobre esos rendimientos, porque lo decidirá el momento del retiro, en el momento del retiro yo sé si retiré por cualquiera de las causales. Entonces, en conclusión, por lo que dice el artículo 26 del Estatuto Tributario, así como por lo que dice el artículo 27 que trae las excepciones de cuando algo que no es ingreso se debe reconocer como ingreso, entonces ahí uno va y visita, bueno, ¿cuáles son las excepciones? Está el decreto de acciones en calidad de exigibles, están las cesantías y está la compraventa de inmuebles como únicas excepciones al principio de realización de los ingresos para las personas que no llevan contabilidad. Para responder, debería entonces, de acuerdo con el artículo 26, que es el anterior, debería reconocer esos rendimientos en mi patrimonio por cada año. La respuesta es que de conformidad con lo que establece la norma, y en principio, porque hay unos casos particulares que ha tocado diseñar otra recomendación, es que esos rendimientos que se producen, pues no es obligatorio que se reconozcan en el patrimonio porque aún no se ha cumplido la obligación. Bueno, Anderson, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Fue un placer tenerte hoy en nuestro evento. Bueno, encantado. Muchas gracias. Bueno, nos disculpan a todas las personas que hicimos responder el mayor número de preguntas posibles, pero se nos acabó el tiempo y hemos llegado al final de este evento. Esperamos haber resuelto sus dudas respecto a este tema tan importante que debemos hacer todos los años, y es la declaración de renta. Invito a todas las personas a seguir conectadas a nuestro canal de YouTube y conozcan de primera mano toda la información que tenemos para ustedes en Porvenir.